Let's be by their side on the incredible journey of kittenhood. Días a todos, muchas gracias por estar aquí. Me presento, soy el doctor Saúl Martínez García, soy presidente de la Mega. Les doy nada más 2 anuncios parroquiales muy rápido. Tenemos el 22 de noviembre un webinar por parte de nuestra asociación. Se va a proyectar a nuestra página de Facebook. Será el examen neurológico en gatos. Y para que vayan calentando motores, este 5, 6 y 7 de diciembre tendremos un congreso virtual exclusivamente de dermatología en gatos. Regresando al simposio, nada más les vamos a pedir un favor, las preguntas serán después de que termine la charla, y sin más preámbulo, porque aquí el tiempo corre, queremos presentar a la doctora Patricia Alejandra. Patricia, adelante. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bueno, pues un gusto saludarlos aquí. Gracias por la invitación, Amega, doctor Saúl. Pues vamos a empezar entonces con esta plática, que sería nutrición en la hembra gestante, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues sí, es que con que yo le dé un alimento, cualquiera prácticamente, con eso vamos a estar saliendo adelante con este tipo de pacientitos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hay algunas ocasiones y algunos nutrientes condicionales en los que sí o sí tenemos que empezar a cuidar mucho más la parte de la nutrición. Entonces, bueno, ya estoy compartiendo aquí mi pantalla y comencemos con esta charla que sería preparación de la madre a partir de lo que sería la gestación. Entonces,
Tenemos que pensar siempre en un previo antes de que yo lleve a la hembra a que empiece con este periodo de gestación. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en condiciones, sobre todo de condición corporal, que es lo primero que me va a estar indicando una correcta nutrición y alimentación, y no me doy cuenta que se encuentre en el punto exacto, entonces voy a incurrir en un problema más adelante con problemas de distocia, con problemas de mala producción láctea, con problemas inclusive de que haya una mala pulsación de lo que sería esta hormona luteinizante y que no se lleve a cabo correctamente la gestación. Estoy hablando de que hay algunos factores como por ejemplo excesos de carbohidratos, excesos de lípidos, en donde el metabolismo me juega chueco porque si bien son nutrientes energéticos, no me permite obtener pues toda la capacidad hormonal para que esa gestación se lleve a cabo. Entonces, antes de cualquier proceso, inclusive en un paciente que yo quiero analizar si está sano o no, me voy a fijar en el en el quinto signo que nos dice la BASABA, que sería esta parte de evaluación nutricional, pensando en su condición corporal. Entonces, esta regla es súper sencilla. Que es más fácil de llevar, en donde podemos ubicar a nuestros pacientes en las condiciones corporales 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, siendo la ideal la 3 de 5. La de en medio. ¿Qué sucede si yo palpo y ya está como la base de mi dedo pulgar? Esa ya es una condición 5 de 5 y es un paciente obeso que generalmente tiene que bajar de peso. Ahorita les voy a poner fácilmente cómo lo vamos a lograr. Y si yo ya le siento como los nudillos o esta parte de aquí de la mano, es un paciente que está muy por abajo del peso y va a tener problemas al momento de la gestación. Recordar que la parte del consumo de alimento se va a ver modificada dependiendo de la etapa en la que nos encontremos y que esto también lo tenemos que comunicar con el tutor de mascota, con el responsable, con su mismo médico o con el criador, porque podemos llegar a ver que en un periodo de estro el consumo va a ser mínimo e interpretarlo como que es un paciente que está pasando por un periodo de enfermedad. Mientras que en la parte de lo que sería el anestro, vamos a tener un consumo máximo en donde la hembra puede llegar a tener inclusive obesidad. Para evitar que mi paciente tenga problemas de obesidad antes de la monta. Estas fórmulas, hay más de 70 fórmulas en el mercado. Hemos tenido casos en donde nos dicen, oye, quiero una fórmula específica para este paciente por esta raza. La realidad es que eso no es práctico de una tiene que ver con factores de ajuste por la gran variabilidad de tamaños dentro de la especie. También incluyo aquí lo que sería edad de 8 a 12 meses, pensando en un perrito de talla pequeña, mediana, y de 12 a 24 meses en uno de talla grande a gigante. Entonces, estas serían las kilocalorías que nosotros tendríamos que calcular para que nuestro paciente no se pasara en cuanto a sus requerimientos calóricos y no entráramos en problemas de distocias. ¿Qué sucede si yo tengo a una hembra con sobrepeso o a una hembra en un proceso de caquexia o baja de peso? Voy a utilizar estos dos ajustes o estas dos constantes diferentes. En el caso de la hembra canina, vamos a tener que el peso del perrito lo vamos igual a elevar a la 0.75 y luego lo vamos a multiplicar por 60.
mientras que en el caso de la hembra felina vamos a multiplicar directamente el peso vivo por 35. Estos dos manejos nos permiten que bajen de peso desde 3 hasta 5 meses y no se tiene que hacer un cambio constante. Nosotros podemos hacer este cálculo de requerimientos a lo largo de todo el tiempo que vamos a generar la pérdida de peso y una vez que lleguemos a peso ideal, volvemos a calcular ya con los requerimientos de mantenimiento. En el caso de un pacientito que esté por debajo de sus necesidades calóricas y que lo veamos con una condición corporal baja, vamos a tener entonces el peso vivo elevado a la 0.75 en el caso de caninos por 140 y en el caso de felinos, peso vivo por 65 y sí, directamente, y esto nos va a permitir subir de peso paulatinamente. Estamos haciendo un proceso a la inversa de lo que sería la pérdida de peso, y la realidad es que utilizar este tipo de constantes me ahorra tener que decir, ay, si lo multiplico por 0.70, si le añado 30% de las kilocalorías. Directamente utilizando estas dos constantes, yo puedo llevar a mis pacientes a peso ideal. Ojo, esto lo estamos manejando ahorita con la hembra gestante. Sin embargo, bueno, previamente, antes de la gestación, pero esto puede manejarse también con pacientes que sean en mantenimiento de manera normal. Ahora, vamos a tener también aquí ciertas diferencias en la gestación de las perritas y de las gatas. Vamos a ver que va a tener su gestación aproximadamente 60 días más menos 5, podemos considerarlo en 64 días promedio, y que en el caso de las hembras caninas se va a dividir en tercios. Esto es súper importante porque muchas veces queremos suplementar o queremos dar un alimento en tiempos antes de lo que sea correcto. Sin embargo, su ganancia de peso se va a dar solamente del 15 al 50% ya en el último tercio de la gestación. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto en donde solamente faltan 20 días para el tiempo de parto, entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de alimento. Se maneja que se debe de dar ad libitum para cubrir con los requerimientos calóricos, mientras que vamos también a lograr cambiar el alimento a uno que sea de cachorro o específicamente de hembra y cachorro. Por el lado de las gatitas, vamos a tener que igual la duración de la gestación es de 60 días más menos 5, pero aquí vamos a dividir en mitades, sobre todo por el desarrollo de los fetos. Y en el caso de los felinos va a empezar a ganar peso desde el inicio de la gestación y vemos que a la tercera semana vamos a tener ya un 20% de peso extra y al final podemos ganar de 40 a 50%. ¿Por qué ocurre esto en gatos? Porque su metabolismo es sumamente acelerado y dependiente totalmente de los nutrientes que viene de la dieta. El gato no tiene tanta posibilidad de tener factores de adaptación como sería en una hembra canina. Por lo tanto, tiene que procurarse los suficientes nutrientes para sí misma y con eso ayudar también a la formación de los gatos. Aparte de que recuerden que no nada más es creación de tejidos nuevos, sino también es, después de esta etapa, la producción láctea. Entonces, ¿cuáles van a ser las señales de una mala nutrición en una hembra? Pues vamos a ver aquí una condición corporal inadecuada. Ojo, también mala nutrición, no necesariamente hablamos de alguien flaquito, ¿qué sucede cuando yo estoy dando un alimento de mala calidad en cuanto al factor proteico, en cuanto al factor energético y también en cuanto a lo que sería la capacidad de digestión que tiene ese intestino? Entonces no tiene la capacidad de aprovechar los nutrientes, de asimilarlos y transformarlos en todas las necesidades internas. ¿En dónde va a escatimar? En piel y pelo. Es por eso que vamos a ver que tenemos pelo hirsuto, que se cae constantemente, resequedad, caspa, hotspots, etcétera.
¿Qué más podemos llegar a ver? Demodicosis, reabsorción embrionaria, fetos de menor número y tamaño, fetos enfermos, que haya una deficiencia de producción láctea, que tengamos crías que nacen débiles, enfermas o muertas, estros silenciosos y también vamos a ver procesos de pica. ¿Cuál es la pica? Que empiezan a comerse todas las cosas que son indigestibles, plástico, madera, pedazos de trapo, todo, piedras, lo que encuentren. Y esta pica se va a dar generalmente porque hay una deficiencia de grupos fosfato. Obviamente me estoy refiriendo a que hay una deficiencia de energía que se transforma en me hace falta ATP. Cuando nosotros tenemos una falta de fósforo, vamos a ver también estos procesos de cómete lo que sea, porque tienes que encontrar nutrientes en donde sea que los haya. ¿Cuáles van a ser las características de la alimentación? Vamos a requerir un alimento de nivel super premium. Recordemos también que tenemos 3 grandes categorías que nos indican algunos cánones europeos, en donde sería un alimento de valor, el más económico, el que varía sus ingredientes, el que no tiene todo el respaldo necesario. Tenemos el alimento premium, generalmente el que se vende en centros comerciales, y tenemos el super premium, el que tiene todos los respaldos, el que cuida mucho que no haya procesos de oxidación o rancidez. Y es por eso que nosotros tenemos que basarnos en este tipo de alimentos, porque llegan a tener las características que les pongo del lado derecho. Una proteína de alto valor biológico que se digiera totalmente o arriba del 85%, que aparte me aporte aminoácidos esenciales necesarios para que haya una correcta formación de proteínas, que tenga una densidad calórica de 380 hasta 400 kilocalorías por cada 100 gramos en lo denominado ASFID. ASFID es como se lo doy. No se vale que yo le dé un alimento lleno de agua y que cuando haga la conversión a materia seca diga, mira, tengo 450 kilocalorías, porque el agua me restringe el volumen. Entonces, esto tiene que ser de acuerdo con lo que se administra, que cuando yo le dé la croqueta o sí, generalmente es croqueta o el alimento húmedo, así como se da, tenga esta densidad calórica y un correcto balance vitamínico mineral. Recordemos que en esta etapa es súper importante la proporción calcio-fósforo, 1:1 en algunos casos, 2:1 ya para paciente un poquito más hacia mantenimiento. Debe de ser entonces un alimento que se digiera y que tenga todos los nutrientes biodisponibles. Si nosotros estamos haciendo una dieta más artesanal o una dieta que se realiza en casa, tenemos que estar seguros que no nada más es, pues trae proteína, sino que se cumpla con todos los nutrientes, que les voy a enseñar cuántos son, para que sepamos que estamos en las cantidades correctas. Y en la parte del agua, pues siempre debemos de tenerla la libre acceso, en este caso agua ad libitum, limpia y fresca. Recuerden que la palatabilidad del alimento se da por la cantidad de grasa, de sodio y de cantidades de humedad, mientras que lo que sería qué tanto me gusta el agua o qué tan palatable es qué tan fresca me la están ofreciendo. Ahora, nutrientes esenciales, vean cómo no nada más es decir, pues la proteína, sino que tenemos que cumplir con absolutamente todos estos nutrientes en cantidades correctas para que nosotros podamos aportarle la salud que está buscando ese paciente. Entonces, la próxima vez que pensemos solo en porcentajes de proteína, también tenemos que entender calidad y que contenga todos estos aminoácidos que son los esenciales. Por ejemplo, en el caso de los alimentos que contienen muchas fuentes proteicas, en algunos casos le cuesta más trabajo al intestino poder asimilar toda esa cantidad de distintas proteínas y es muy probable que yo vea deficiencias de proteína que más adelante se pueden traducir en deficiencias de taurina. Entonces, ojo con estas dietas que traen un montón de fuentes proteicas. Lo ideal es que contengan entre menos mejor, pero con una alta digestibilidad y que sean de alto valor biológico. Características que debe de tener la dieta en un pacientito con cuidado de gestación. Pues vamos a ver que de acuerdo con lo que sería NRC, me sugiere que en caninos la proteína en materia seca esté del 25 al 30%, la grasa del 15 al 20% y los carbohidratos del 40 al 50%, mientras que en felinos vamos a ver que la proteína tiene que subir desde 40 y podría yo decirles hasta un 50%, de grasa igual de 15 a 20 y carbohidratos de 40 a 45% en materia seca. Muchas veces se satanizan a los carbohidratos porque escuchamos que hay algunos factores de resistencia a la insulina, factores de lo que decíamos de las
pulsaciones de LH cuando hablamos de demasiados carbohidratos, pero entonces hay que entender cuáles son nuestros límites y por qué son necesarios. Si yo no doy un alimento que contenga suficientes carbohidratos, el organismo tiene que obtener energía sí o sí a partir de proteína y grasa. Si la utiliza a partir de grasa, corremos el riesgo de que se sature nuestro ciclo de Krebs y nuestros hepatocitos y entonces generemos una gran producción de cuerpos cetónicos, mientras que en el caso de la proteína, en lugar de que se vaya a la creación de tejidos tan necesaria en esta etapa, pues va a estar teniendo que ocuparse de darme energía. Por lo tanto, lo más correcto es que nosotros tengamos un alimento con el correcto balance entre estos tres nutrientes. ¿Qué otros van a ser súper esenciales para la formación del feto? La taurina al 1%, aquí les pongo que la recomendación es 1% por kilogramos de materia seca, pero se traduce en 800 a 900 miligramos por cada 100 gramos de alimento en base húmeda, como habíamos mencionado anteriormente, lo de las kilocalorías, y también ver la parte de que si no tenemos suficiente taurina, vamos a tener entonces problemas en lo que sería la formación del tubo neural a nivel de los cachorritos, aparte de problemas con cardiomiopatías dilatadas, problemas a nivel hepático y cegueras en el caso de las cebras. Vamos a ver también que es muy necesaria una buena cantidad de cobre. El cobre se menciona que debe de darse de 10.8 miligramos por cada kilo de materia seca, pero si estamos pensando en una croqueta, debe de contener 950 microgramos por cada 100 gramos de ese alimento que se va a estar administrando. El cobre, entre los otros nutrientes también que mencionamos, tiene una cantidad mucho menor referida en NRC, en el último NRC, que es el de 2006. Cuando yo me baso solamente en los basales de lo que me está diciendo ese tipo de literatura, tengo que entender que son dietas purificadas y que no necesariamente me va a estar diciendo en una dieta común y corriente. Por lo tanto, tengo aquí yo que jugar un poquito entre NRC y AFCO para poder saber cuál sería la mejor recomendación. Esto sin caer tampoco en toxicidades. Y, por supuesto, si nosotros consideramos que vamos a dar una dieta de tipo fresco, pues entonces debe ser libre de patógenos potenciales. Aquí les pongo cuáles serían los más comunes. En unos momentos más van a aprender en la parte de parásitos, en la parte de bacterias, pero bueno, nos damos cuenta que no nada más es decir, una dieta fresca es mejor por ser más digestible, sino que tiene mucho riesgo de contaminación. Y bueno, pues para quitarnos todo este problema de hacer una dieta, porque una dieta casera tiene que ser completa y balanceada, se los puedo decir con todo el gusto del mundo que muchos de los pacientes que llegan buscando uno de este tipo de dietas generalmente terminan diciendo, ay no, me fui por una croqueta, porque tenemos que pesar, tenemos que suplementar, tenemos que medir y también significa un gasto y un tiempo extra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recomendar un alimento que ya tenga el perfil nutricional adecuado, pero que, bueno, en el caso específicamente de Royal Canin, tenga la posibilidad de ser hidratable. Cuando nosotros pensamos también en el síndrome, por ejemplo, de lo que sería alimentación por sonda, esto no lo vamos a tocar aquí, pero existe, nos dice que cuando un alimento lo damos y tiene grandes cantidades de nitrógeno, pero no damos suficiente agua, podemos llegar a intoxicar al paciente. Entonces, es una gran ventaja poder hidratar este tipo de productos y que aparte con eso el perrito o el gatito empiecen a conocer nuevas texturas. Recuerden entonces que estamos hablando de una hembra que requiere altas cantidades de energía. ¿Por qué? Porque número 1 necesita mantenerse, número 2 necesita llevar un correcto desarrollo embrionario, que eso ya involucra un uso todavía de un 30-40% más de necesidades calóricas y necesita aparte tener suficiente energía que le sobre para almacenarlo en forma de triacilglicéridos y darle una buena calidad grasa a la leche. En el caso de los caninos y de los felinos pueden tener cierto rechazo si la leche no viene suficientemente densa en cuanto a calorías y por lo tanto eso viene a partir de grasa también. ¿Cuáles son los requerimientos calóricos de una hembra? Vamos a poner aquí que en el caso de las perritas, pues igual es peso vivo elevado a la 0.75 por los kilos de peso y que en el inicio de la gestación, en la semana 2 o 3, podemos considerar una constante de 150. Y en el caso de la finalización, ya consideraremos una constante hasta de 300 a partir de la semana 6. Y en el caso de las gatitas, a partir de la primera semana, nuestra constante la podemos elevar a 110, perdón, la podemos multiplicar por 110 y ya en el final de la gestación hasta por 200. Y aquí me refiero con S4 y S6 a semana 4 y semana 6.
de gestación. Finalmente, pues hablarles un poquito de que si nosotros estamos dando una alimentación incorrecta, en donde no estamos teniendo un buen aporte calórico, pues podemos llegar a tener problemas de cetosis. ¿Qué sucede con esta cetosis? Que yo tengo un útero, fíjense del tamaño tan chiquito que es cuando nosotros no lo tenemos ocupado, versus cuando ya tenemos fetos o productos que están ocupando la cavidad abdominal. En el caso de arriba solo son 3, pero en el caso de abajo, ¿cuántos cachorritos contamos? Entonces, cuando yo considero que la hembra tiene que comer una ración específica a ciertas horas, no voy a dar la cantidad de alimento que necesita, porque su estómago está totalmente invadido en la cavidad por el espacio que está ocupado por este tipo de, pues, de productos. Entonces, el acetosis, si bien se maneja mucho en vacas, también se va a manejar en perros y en gatos. ¿Qué es lo que tengo que asegurar yo? Que esta cantidad de alimento que voy a estar dando, estas kilocalorías, se cubran generalmente por medio de alimentación ad libitum, utilizando los productos que son principalmente para cachorro o para hembra y cachorro. Entonces, evitamos la cetosis, dando un producto que esté sumamente denso, hablando de kilocalorías, y también con esto evitamos inmunosupresiones debido a un estrés por tener una deficiencia calórica, perdón. En esta parte que, bueno, ya terminamos esta presentación, me comentan que la parte de las kilocalorías, estas son las kilocalorías que nosotros vamos a calcular cuando tengamos a una hembra gestante. Si se fijan, en la parte de arriba estamos manejando que son 150, que es una constante, por el peso vivo elevado a la 0.75 y eso me va a dar las kilocalorías al día. Estamos hablando de eso en semana 4. Cuando ya llegue a la semana 6, puede aumentar mi requerimiento hasta que yo tenga que calcular las kilocalorías de peso vivo a la 0.75 por 300. Y eso me va a dar kilocalorías al día que tengo que cubrir con el alimento. Mientras que en el caso de las gatitas vamos a multiplicar peso vivo directo por 110 o hasta por 200 una vez que ya lleguemos al último periodo de la gestación, y eso lo que me va a estar dando son kilocalorías al día que necesita cubrir ese pacientito. Les agradezco mucho su atención. No sé si haya alguna otra duda, la podemos contestar aquí en el chat. Primero, antes que nada, dale muchísimas gracias por tu presentación, como siempre, impecable. Y pues, si tiene alguna duda, por favor, lo va a contestar la doctora en el chat para dar continuidad al simposio. Y a continuación viene el doctor Alberto Peña. Adelante, sobrino. ¿Qué tal? Tuyo. ¿Qué tal? Voy a compartir. Pues muchas gracias por estar aquí esta mañana, una mañana divertida hablando de gatos, y pues quiero tocar este tema que creo que es un tema muy importante. Agradezco mucho la invitación, Amega y Royal Canin. Pues vamos a darle porque el tiempo nos come. Y este punto importante de la preparación, pues creo que en ocasiones podemos dejar a un lado la medicina preventiva, o también existen muchas dudas o miedos cuando tenemos una hembra gestante, una hembra que se va a reproducir, o una hembra con riesgos de reproducción, porque pues en la clínica diaria vamos a encontrarnos muchas cosas, muchos casos, muchas historias, y podemos recibir desde rescatistas, podemos recibir a personas que no son rescatistas y que quieren ayudar, o encontraron una gatita en situación de calle y quieren darle o cambiarle la vida. Vamos a encontrar creadores, vamos a encontrar muchas historias en la clínica diaria, y creo que pues es parte fundamental porque muchas veces suceden cosas o situaciones que tal vez se pudieron haber evitado, como los riesgos que conlleva el no tener una preparación, una medicina preventiva, una atención a la madre que está gestante y que en su momento va a parir, va a tener cachorros, y que pues obviamente lo fundamental siempre de la medicina preventiva es no llegar a casos pues ya más graves, casos más delicados, que se complique toda la situación. Entonces, pues bueno, tocar este tema de la vacunación y la desparasitación de modo preventivo en la hembra gestante sin duda es muy importante. ¿Por qué? Porque la hembra que sufrir
hormonales, que va a haber muchas respuestas distintas en su cuerpo y que nosotros debemos de estar preparados y debemos de decir, ok, esto va a suceder y por eso es que te vamos a dar las siguientes recomendaciones, ¿no? Estos cambios en su respuesta inmunitaria derivado a la gestación y todos esos cambios hormonales van a hacer que muchas veces ella se vea más vulnerable, que se vea más susceptible a infecciones y que sin duda también ella puede pasar asintomática, puede pasar con signología desapercibida y que pueda transmitir ciertas enfermedades a sus cachorros. Por eso, ahí se me fue el objetivo de esta plática, pues, es buscar cuál es la mejor manera de prevenir, ¿no? Y el objetivo de la vacunación es eso, la prevención de enfermedades para el individuo y la población en general. Si nosotros cuidamos a la mamá durante este proceso de gestación, durante la preparación previa a la gestación, por ende nosotros vamos a cuidar esa camada que viene posterior a todo este proceso y sin duda pues es un punto muy importante. Esta importancia de la vacunación, pues, es un elemento clave contra todas las enfermedades infecciosas que las vacunas pueden protegernos, ¿no? Y, y si la hembra ha sido vacunada cuidadosamente y correctamente, sin duda la exposición que sus cachorros puedan tener a esas enfermedades infecciosas, pues se van a reducir considerablemente, ¿ok? Y además, un punto igual que nosotros debemos de considerar toda esa inmunidad que se lleva a través de su calostro, toda esa protección que a través de ese calostro, esa síntesis de calostro que se da a partir del día 60, le va a transmitir a sus cachorros. Entonces, por eso es importante ir llevando un proceso correcto. ¿Qué es una vacuna? Pues yo creo que todos sabemos qué es una vacuna. Es una sustancia o grupo de sustancias destinadas para estimular la respuesta del sistema inmunitario ante un microorganismo. Y vamos a tener dos tipos de vacunas a las que vamos a clasificar como esenciales y no esenciales. Estas vacunas esenciales pues son básicamente las que se recomiendan las guías de vacunación internacionales y que obviamente esto puede variar dependiendo el sitio de donde ustedes nos estén viendo, donde ustedes nos estén escuchando. Pero estas vacunas esenciales, vamos a hablar exclusivamente del tema de gatos, virus de paleucopenia, calicivirus y herpesvirus, lo que nosotros denominamos la vacuna triple, y las no esenciales, como la leucemia, rabia y clamidia. Insisto, esto es relacionado a las guías, a las recomendaciones de guías, y hay unas guías padrísimas que se hicieron igual aquí en México, ahorita les voy a mostrar, y que esto puede variar. Por eso es que las vacunas no esenciales pueden considerarse esenciales dependiendo de la localización y los factores de riesgo y exposición. Bien, entonces no dejen realmente de estar buscando estas guías, las vamos a ver más adelante, y vamos a tener 4 grupos dentro de las vacunas, que yo creo que todos los conocemos y lo vimos mucho cuando íbamos en la carrera de inmunología y lo vemos diario porque pues estoy seguro que cada vez que nosotros aplicamos una vacuna, sabemos qué es lo que estamos aplicando y sabemos qué es cuál es y qué es el riesgo que conlleva el aplicar una vacuna dependiendo de la situación de cada paciente que lo vamos a aplicar y sobre todo sabemos cómo reaccionar como profesionales de la salud que estamos aplicando una vacuna, porque por eso es que estudiamos todo eso. Entonces tenemos vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, las de subunidades y las recombinantes y combinadas. Justo estas guías que están abajo, guías de vacunación para perros y gatos, que la primera parte habla de gatos y que justo una de estas personas, una de estas doctoras, que es la doctora Tamara, que fue creadora de estas guías, va a estar presente con nosotros hablándonos precisamente de vacunación, pues nos van a decir todas las vacunas que existen y cómo se recomiendan y cuáles son sus riesgos y el por qué y todo lo que hay detrás de una vacuna. No me voy a meter mucho en ello porque se va a hablar durante todo este simposio, pero justo si ustedes escanean estas guías, pues podrán tener acceso a ellas y podrán ver toda esta información. Este es un ejemplo de las vacunas que manejamos en nuestro país.
y pues la mayoría de estas vacunas van a ser atenuadas y es por eso importante que muchas decisiones de la vacunación durante la gestación pues es dependiendo de las vacunas que nosotros vayamos a utilizar, ¿ok? Y punto, e insisto, este punto de si son esenciales o no esenciales dependerá mucho de su país. O sea, generalmente eso lo tenemos que considerar dependiendo de los factores de riesgo de su comunidad, de su país, de su estado, de su ciudad, de su población. ¿Ok? Y la pregunta más importante que siempre tenemos cuando recibimos una hembra gestante, ¿cuándo vacunar? ¿Ok? ¿Cuándo vacunar? Y esto es interesante. Las hembras reproductoras o que están en proceso de reproducción, que son hasta las hembras que están fuera de casa, las hembras sin hogar, que no están esterilizadas, que también vamos a denominar reproductoras porque están en riesgo constante, no nada más es aquellas hembras que están en reproducción por ser criadoras o dentro de un criadero, tienen un mayor riesgo de exposición a agentes infecciosos, ¿ok? Y justo esto tiene que ver en un factor de riesgo importante en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros traspolamos una hembra que es de exterior, pues obviamente entendemos que está en constante riesgo, ¿no? Y si nosotros traspolamos a una hembra de criadero, lo mismo sucede, aunque muchas veces depende mucho de los criadores, porque existen criadores muy responsables, pues hay un intercambio de machos, hembras que entran a sus criaderos y que realmente no se sabe la condición o muchas veces se desconoce su último factor de riesgo, porque tal vez ese macho ya pasó por otros 2 criaderos o esa hembra viene de otro lugar, de otro país. Entonces, pues nosotros debemos de recomendar, hacerles las recomendaciones a todas esas personas que estén cerca de una hembra gestante, que pues tienen riesgos y que es importante que siempre nosotros cuidemos antes de que se vaya a dar el apareamiento, antes de que vaya a suceder la gestación. ¿Para qué? Pues para que obviamente sea exitosa y que sobre todo esos cachorros salgan muy sanos, salgan muy bien cuidados. Y esto es interesante, ¿no? Porque las hembras reproductoras, debido al mayor riesgo que tienen a agentes infecciosos y las alteraciones inmunitarias que ellas tienen durante la gestación por todos esos cambios hormonales, eh, y la transferencia que van a tener anticuerpos al calostro, se deben de revacunar por lo menos una vez al año e incluso 2 veces al año si hay mayor riesgo de exposición. ¿Ok? Ahora, esto es antes de que se dé esa gestación, cuando apenas se va a dar la monta, cuando apenas se va a dar la cruza, ¿ok? Por lo menos un mes antes del apareamiento se aconseja que suceda esta vacunación para evitar precisamente que los riesgos que puede conllevar que se vacune a la hembra una vez gestante. Existen muchos riesgos y esto depende puntualmente de qué vacuna es la que se está utilizando para inmunizar a esta hembra. Puede tener riesgo de aborto, generalmente por la respuesta inmunitaria que tienen a la vacuna. Generalmente es a las vacunas con virus vivos o muertos, pero también pueden tener riesgo de transmisión o de transferir el virus a nivel fetal y que los cachorros nazcan con alteraciones cuando ponemos vacunas con virus vivos modificados o atenuados. Entonces, este punto es muy importante y la respuesta es que cuando la hembra ya está gestante, no debe vacunarse, no debe vacunarse, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando una persona rescata una gata de la calle, una gata joven, tal vez una gata que ya probablemente tuvo su celo? Y muchas de esas personas son tan maravillosas y responsables que lo primero que van a llegar es, oye, quiero que le hagas todo, ¿no? Llegan a la clínica y quiero que le hagas pruebas, quiero que la vacunes, la desparasites, la bañes, le pongas absolutamente todo. Obviamente nosotros, pues antes de vacunar, tenemos que realizar un examen físico completo, ¿no? Y de preferencia, si nosotros no estamos seguros si esa hembra está
entera, si esa hembra está probablemente gestante, tal vez la vacunación esperar un poco hasta que estemos 100% seguros de que esa hembra es seguro vacunar, ¿no? Porque, pues de lo contrario, muy probablemente pueda suceder algunas de estas complicaciones si nosotros desconocemos. A veces en el examen físico podemos rasurar un poquito debajo de la zona del ombligo y buscar probablemente una cicatriz de esterilización. Podríamos intentar, tal vez, si hay las posibilidades, si acceden, pues realizar un ultrasonido. Muchas veces, y a quién no le ha pasado que recibimos una hembra y decimos, está seguramente embarazada, está gestante, porque ya se ven abultado el abdomen, porque las mamas ya están inflamadas, entonces es más fácil reconocerlo en ese punto. Pero cuando tenemos la duda, yo creo que pues sí podemos avanzar con la desparasitación y pruebas de leucemia, pero la vacunación tenemos que estar bien seguros de cuándo hacerlo. Y una vez que nosotros estamos seguros de cuándo hacerlo, están estas guías padrísimas que son el 2020 de la Asociación Americana, que justo hablan sobre la vacunación en gatos, ¿no? Y este también es una tabla que me gusta porque nos describe dónde es correcto vacunar y dónde no, porque pues existen factores de esos sarcomas asociados a sitio de inyección y por eso es que te describe dónde vamos a vacunar. Una triple felina se recomienda que se aplique en el miembro torácico derecho, lo más alejado del dorso. La vacuna de la rabia, vamos a ponerla en el miembro posterior derecho. De leucemia, vamos a poner en el miembro posterior izquierdo. Y algún otro fármaco como antibióticos, antieméticos, algún otro fármaco que se vaya a utilizar, lo vamos a colocar en el miembro anterior izquierdo. Y esto igual yo siempre les recomiendo que les enseñen a los tutores el por qué lo vamos a poner lo más alejado. La cola también es un sitio adecuado para aplicación de algunos otros fármacos. Y algo también importante es que coloquemos siempre en el expediente y en el carnet de vacunación dónde fueron aplicadas las vacunas, con abreviaturas, MPI, MTI, para que si en algún momento, aunque la posibilidad es baja, esto llegase a suceder, pues obviamente lo sepamos identificar. Bien, ahora, en el punto de la desparasitación. Este es un control esencial que se debe hacer en las hembras antes, durante y después de la gestación. Y existen diferentes fármacos que podemos utilizar y seguramente también tenemos un gran conocedor del tema que es el doctor Camilo y que nos va a estar hablando de temas durante este simposio. Y el control de parásitos en la hembra es fundamental porque está escrito que aproximadamente el 25% de los gatitos que nacen con una hembra que no tuvo un control de parásitos antes, durante, son gatitos que son muy susceptibles a tener las diarreas de destete, que son las infecciones parasitarias, que a final de cuentas esto es transmitido por la mamá, ¿ok? Entonces, la desparasitación es muy importante realizarlo porque existen diferentes vías de transmisión de estos parásitos en el feto y pues la madre es la principal fuente de transmisión que puede tener cuando ya nace el cachorro, porque a final de cuentas, esta forma de transmisión pues, se puede dar desde la vía oral, fecal, a través de la leche, y que pues esto a final de cuentas se puede prevenir, ¿no? Muchas veces estas mamás van a pasar desapercibidas, van a pasar asintomáticas y están llenas de parásitos, están a final de cuentas muy parasitadas, están enfermas y pues muchas veces no lo consideran los tutores, no lo consideramos nosotros, o existe el miedo de que se puede desparasitar durante la gestación y pues sí se puede desparasitar, ¿ok? Eso va a reducir mucho las complicaciones que puedan tener los cachorros al nacimiento y durante su desarrollo, porque pues sin duda, ¿cuántos no hemos recibido cachorros infestados de parásitos
que apenas están amamantándose, apenas están lactando, apenas están en el punto del destete, y estos cachorros ya están súper parasitados, ¿no? Y esta tabla habla precisamente sobre los parásitos más comunes que tenemos en las hembras gestantes y que pueden transmitir a los cachorros y la manera en la que los puede transmitir. Y por decir un ejemplo es que el ancilostoma, ¿no? Básicamente el ancilostoma se puede transmitir vía transplacentaria, leche, heces, igual que el uncinaria. Tenemos el toxoplasma, que igual transplacentaria, leche, heces, uno de los que a menudo vemos y que hay un estudio padrísimo que se realizó en México y que la mayoría de nuestra población que tenemos, hay yardia de los pacientes que tenemos, pues la transmisión por heces, la citoisospora, la transmisión por heces. Entonces, pues una vez que nosotros ya tenemos este cuadro visualizado, pues vamos entendiendo de que, ok, o sea, podemos tener muchos parásitos que estén afectando a nuestros pacientes, que estén afectando a nuestras hembras gestantes o a esa hembra que recién rescatamos y que resultó que estaba embarazada, y pues aquí es donde nosotros tenemos que entrar. Bien, ahora, este control de parásitos internos, pues lo ideal y lo recomendable es días previos a la monta, en caso de que sepamos que esa hembra es una reproductora, hablando de los criadores, que es días previos de la monta o días o en el día del apareamiento. Igual, muy importante mencionar que se recomienda que también el macho, el día previo a la monta que se va a utilizar con esa hembra, hablando pues puramente de temas de criadores, ¿no? Igual se desparasite, ¿ok? Que ese macho igual se desparasite y que pues obviamente tener un control tanto, no nada más de la hembra, sino de los machos que están en ese criador. En las hembras que pues al final de cuentas son hembras que están en el exterior, fuera de su casa, pues difícilmente vamos a poder tener un control o nulo control contra los machos, ¿no? La siguiente recomendación de desparasitación es en el día 40 de la gestación, ¿ok? Con el objetivo de evitar la transmisión de los parásitos que pueden atravesar la barrera transplacentaria, ¿bien? El día 60 de gestación también tenemos que desparasitar para evitar la transmisión por vía lactancia, o sea, por la leche o la orofecal. Bien, y de ahí cada 15 a 20 días hasta el destete de la camada. ¿Ok? Estas son las recomendaciones de desparasitación en la hembra gestante. ¿Ok? Tal vez a muchos nos suene así como que, wow, es tanto, es mucho, ¿no? Pero pues va a reducir considerablemente las posibilidades de que esos cachorros que nacen de una hembra afectada asintomática o parasitada asintomática, pues tengan complicaciones sobre su crecimiento, sobre su desarrollo. Más adelante vamos a tocar el tema precisamente sobre las enfermedades de parásitos en neonatos y que justo tiene que ver muchos temas infecciosos detrás de la pérdida de un neonato y que pues muchas veces nosotros no sabemos ni qué fue lo que pasó, ¿no? Y la respuesta está detrás de la medicina preventiva que la mamá tuvo que tener antes, durante y después de su gestación, ¿no? Dentro de los fármacos seguros durante la gestación que recomienda, pues yo creo que todos estamos relacionados con ellos realmente los conocemos, los hemos utilizado, como el fendazol, el pirantel, el praziquantel y la milbemicina, oxima, que pues yéndonos precisamente a las fichas técnicas, depende mucho de sus laboratorios. Hablando muy puntual de la milbemicina, van a encontrar algunos laboratorios, uno en específico que no uso en hembras gestantes. Sin embargo, pues siempre tenemos que evidenciar todas las demás posibilidades e irnos a las guías internacionales y pues bueno, existe justo esta gran institución que cuida y que habla sobre todos esos consensos sobre los parásitos en animales de compañía, que justo pues nos dan las recomendaciones ideales. Igual pueden descargar
estas guías y hablan sobre temas muy interesados y justo tocando a lo que nos trae esta mañana sobre las gatas preñadas, pues ellos recomiendan una dosis única de Modepsid Spot On aproximadamente 7 días antes de la fecha probable del parto, que va a prevenir la transmisión de larvas de Toxocara catí a los gatitos. Aquí tal vez entremos un poco en controversia, porque pues hablan muchos estudios sobre la transmisión de este parásito vía de Toxocara, pero la mayoría de los estudios hablan sobre la Toxocara canis como el más alto probabilidades de transmisión durante la gestación. Y nada o nulo habla sobre justo el Toxocara catí en gatas gestantes. Y justo por eso es que pongo estas guías, porque pues están muy bien estudiadas y realmente son base fundamental para nuestra toma de decisiones, donde pues sin duda cambia totalmente lo que habíamos estado buscando y que estaba más desarrollado y escrito y hablaba más de perros y poco o nulo en tema de gatos. Y pues estas guías a final de cuentas me dan tranquilidad de compartir que pues sí, también buscamos prevenir el tema del Toxocara catí desde antes de que al final de cuentas se dé el parto. Y eso es importante, ¿no? 7 días antes de la fecha probable de parto. Bien, durante las gatas, cuando ellos son lactantes, pues igual recomiendan que esa misma desparasitación sea funcional para ellas. Y entonces, en resumen, vamos muy a tiempo, tenemos 2 puntos claves. La vacunación de refuerzo ideal para las hembras que van a estar sometidas a una gestación o que tienen riesgo de gestación, lo ideal siempre es prevenir, importante prevenir, esterilizar si esas hembras no van a ser destinadas para la reproducción, sumamente importante, es que se vacunen por lo menos un mes antes del apareamiento con una vacuna triple. ¿Ok? Un mes antes durante el apareamiento. ¿Ok? Debemos evitar la vacunación en hembras gestantes. Hembras gestantes no vacunemos. Si no estamos seguros si esa hembra está gestante o no, revisemos. Si esa hembra en ese momento tal vez no es posible determinar, esperemos tal vez una semana y media para volver a revisar esa hembra y ver si ya es seguro esterilizar. Vacunar. Y ya llevar, si esa hembra no va a estar destinada a la reproducción, llevar su proceso a la esterilización. ¿Ok? Ahora, la desparasitación. La recomendación de las guías es el día de la monta, puede ser previo antes a la monta, al día 40 y al día 60, ¿ok? Esas son las recomendaciones. Días previos a la monta, puede ser el día de la monta, día 40 y día 60. Y esto es importante porque pues la medicina preventiva es la base del éxito para tener una salud, tanto en esa mamá que va a tener esos bebés, y sobre todo esos bebés que tienen que crecer sanos, fuertes, porque pues yo creo que a todos hemos recibido esos cachorros enfermos, hemos recibido esos neonatos enfermos y no sabemos ni qué es lo que está pasando, y pues muchas veces la respuesta está desde la mamá, ¿ok? Aquí mismo, en esta plataforma, tienen unas guías maravillosas de pediatría y neonatología de Royal Canin, que realmente les recomiendo que las descarguen, que las lean, están muy padres, están muy fácil de entender y que sin duda les va a funcionar durante todo su día a día de la clínica, hablando de cachorros, neonatos, hembras gestantes, ¿ok? Pues por mi parte es todo en esta plática, nos vamos a ver más adelante. Aquí están mi contacto en ese código QR. Lo que necesiten, las dudas que tengan, en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto para eso estoy, para apoyarles. No, hay algunas preguntas que todavía tenemos oportunidad de poder responder. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Es que algo aquí pasó. Dice, por ejemplo, ¿se puede realizar desparasitaciones con Spot-On de parásitos internos y externos en hembras gestantes? Depende mucho el Spot-On que quieras utilizar. Las guías hablan de Spot-On
y lo voy a decir porque pues, no hay problema, hablan mucho sobre la desparasitación con Profender. Sin embargo, si hay spot-on que puedes utilizar durante la gestación. Igual hay medicamentos para pulgas que puedes utilizar. Muy probablemente el doctor Camilo nos va a ayudar mucho sobre este tema que existe, sobre todo el tema de los parásitos, pero sí se puede utilizar productos spot-on durante la gestación. Yo he utilizado, no he tenido ningún problema, no he tenido ninguna complicación, obviamente siempre avisándole y diciéndole a los tutores cuáles son las recomendaciones, y la verdad es que sí se pueden tratar bastante bien. Talcos en hembras gestantes, no. Talcos en hembras gestantes, no. Era lo que te iba a decir, que decía aquí, el riesgo de vacunar hembras gestantes. Como lo veíamos en la plática, no se recomienda el riesgo no se recomienda la vacunación en hembras gestantes en lo absoluto. Existen muchos riesgos de aborto y riesgos de la transmisión de enfermedades a los cachorros, generalmente muy relacionada a la vacuna de panleucopenia, que es la vacuna que tiene la triple felina contra panleucopenia, pues todo ese desorden que pueden recibir los cachorros durante la gestación cuando se vacuna a la hembra con esa vacuna y las consecuencias durante pues el nacimiento, desde el nacimiento, ¿no? Con esos signos cerebelosos que seguramente también vamos a tocarlos hoy. Ok. Bueno, Alberto, pues damos chance al que el siguiente ponente empiece. ¿Sí? A continuación, sigue el doctor Misael Vázquez. No sé si andes por ahí, Misael. Recuerden que si tienen más preguntas, el doctor Peña va a estarlos contestando directamente.